Hola amigos de Contexto, bienvenidos a una nueva entrega de su programa diario sobre asuntos de sociedad y política. En esta ocasión tenemos un invitado muy oportuno debido a los acontecimientos de los días anteriores. Es el amigo Franiel Genao, que es miembro del equipo coordinador o dirección política del Partido Opción Democrática. El Partido Opción Democrática, como ustedes saben, es un partido que fue fundado en el año 2014 por Minú Tavares Mirabal, entre otros, pero ella es la presidenta de ese partido. En el año 2019, después de muchos tumbos con la Junta Central Electoral, a nivel del sistema de la justicia, etc., tiene que, para poder participar en las elecciones, fusionarse. No tenía otra alternativa. Lo que querían hacer una coalición, pero la Junta no los dejó, con el partido Alianza País que dirige el amigo Guillermo Moreno. Después de ese periodo 2019-2022, se demostró, según afirman los dirigentes de Opción Democrática, que la cultura política, la forma de hacer política, no tanto los valores, pero la forma de hacer política, la estructura de organización eran casi incompatibles. Y de común acuerdo, algo muy raro en organizaciones progresistas y de izquierda en este país, de común acuerdo, Opción Democrática y Alianza País sometieron a la Junta Central Electoral una instancia para, vamos a decir, anular una fusión que no se materializó y volver a darle su reconocimiento como partido legalmente establecido, que ya la tenía, a Opción Democrática. Bueno, pues hace 2 días, el día 29 de agosto, el Pleno de la Junta Central Electoral aprobó reconocer al Partido Opción Democrática como un partido con todos los derechos y registros necesarios para participar en el proceso político nacional y en particular en las elecciones de 2024. Ayer veía al amigo Marino Zapete, que decía que ya él tiene su candidato, que es José Horacio Rodríguez, que es el diputado que fue electo en las elecciones del 2020, que había sido uno de los dirigentes más altos, creo que el secretario general de Opción Democrática, y que hoy es diputado por la circunscripción número 1 del distrito al Congreso Nacional. Y que además, eso es un dato muy importante a recalcar, es el diputado más votado de la circunscripción número 1. Yo traté, Franiel, de hacer un resumen más o menos de la situación. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo valoran ustedes esta decisión de la Junta? ¿Y cuáles son los planes hacia el futuro de Opción Democrática? Bueno, muchas gracias por ese resumen, Julio. Así mismo, como tú dices, nosotros acabamos de recibir acabamos hace 2 días, ¿verdad?, de recibir la noticia de que de justicia por parte de la Junta Central Electoral de restituir la personalidad jurídica de Opción Democrática que la teníamos antes de la fusión, que como tú bien dices, nosotros nos encontrábamos en un proceso de diálogo, porque las fusiones no son, digamos, un momento frío que se decreta, sino que se construye de manera muy triste, ¿verdad?, para nosotros. No pudimos concretizarla, porque tampoco fue una decisión alegre que tomamos por los elementos que tú señalabas. Y entonces
Ahora, como partido, luego de este reconocimiento de parte de la Junta Central Electoral, vamos a reforzar el trabajo de crecimiento y fortalecimiento del partido. Ya nosotros, antes de este anuncio, habíamos comenzado el trabajo. Habíamos comenzado a trabajar desde el momento en que se da, digamos, el acuerdo de separación. Empezamos a construir el partido en los territorios y por eso hoy ya tenemos presencia en Nueva York, en New Jersey. Estamos construyendo la posibilidad de tener presencia en Europa, que también tiene una presencia de dominicanos y dominicanas. Estamos en Santiago, en el Gran Santo Domingo. Ya hemos constituido equipo de trabajo en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste. Ahora recientemente hemos constituido un equipo de trabajo en San Pedro de Macorís. Próximamente estaremos en La Vega, en San Francisco de Macorís, en San Juan, en Barahona. Estamos poquito a poquito construyendo el partido. Reconstruyendo el partido bajo la premisa de darle a la sociedad dominicana la oportunidad de tener una opción política, que es nuestra vocación, una opción política democrática, progresista, y que vaya a cambiar, digamos, la lógica bajo la cual se presentan las propuestas políticas en la República Dominicana, desde los ayuntamientos, desde el Congreso, tanto a nivel de la Cámara de Diputados y del Senado, y por qué no, porque lo queremos y tenemos esa vocación, también desde el Poder Ejecutivo. Y estamos generando las condiciones. Próximamente vamos, por ejemplo, a lanzar la Escuela de Formación Política de Opción Democrática, que creemos que es una parte fundamental del ejercicio político, no solo el debate, sino también la formación. Y queremos poner a los dirigentes y las dirigentes de Opción Democrática y a toda la militancia de Opción Democrática en una misma línea, ¿verdad? En un mismo sentido. Nosotros creemos que el ejercicio político en la República Dominicana, por un lado, se ha, digamos, bajado la calidad del ejercicio político, porque los partidos dejaron de ser ese espacio de discusión, de vocación común, porque ¿qué son los partidos? Digamos, en esa visión o en esa definición clásica, los partidos son un espacio donde se aglutinan hombres y mujeres que tienen una visión común de la sociedad. Y con esa visión común, con ese plan común, van a los espacios de poder, a hacer avanzar la sociedad hacia ese sentido del cual comparten. Y hoy los partidos políticos tradicionales, hegemónicos, que han gravitado los últimos 20, 30 años en las elecciones y en la gestión del poder, se han convertido en franquicias electorales, en la sumatoria de grupos, en los cuales no hay visión común, donde... No, la visión común es el clientelismo. El clientelismo y yo digo, lo reitero siempre, la ideología dominante que hay, que esa es otra discusión, pero la ideología básica de los partidos tradicionales en la República Dominicana es la persecución del presupuesto nacional. Los partidos tradicionales... Ser parte del presupuesto. Los partidos tradicionales reducen sus discusiones, su vocación a perseguir el control del presupuesto de la República. ¿Y quién controla ese presupuesto? Pero no razones para o por qué, digamos, controlar el presupuesto. Si es para mejorar la salud, si es para mejorar la educación, si es para relanzar la economía hacia un modelo más productivo, más equitativo. Y entonces la vocación de Opción Democrática es constituirse en un partido que aporte ideas, que aporte candidaturas, pero que aporte una visión, un horizonte de transformación en el espacio político y que enriquezca el debate político que hace falta en la República Dominicana. Daniel, Opción Democrática se caracteriza, entre otras cosas, por ser una organización de ideas progresistas, de izquierda, en construcción, pero que tiene en su interior, en su núcleo actual, y es diríamos, las tendencias de crecimiento, mucha juventud. Mucha juventud. Es decir, a mí me ha sorprendido, diríamos, la edad promedio, no solo de los miembros de Opción Democrática, sino de la dirigencia. Quizá hay 2 o 3 que tienen más de 50 años, pero no más. No más. Por ejemplo, ahí está
José Horacio, que es muy conocido. Ahí está Mario Sosa, que además es regidor, que renunció del PRM y entró a Opción Democrática. El regidor más votado del país. Entonces, tiene el diputado más votado, yo no sé si del país. Pero de la circunscripción 1. De la circunscripción 1, que es muy grande y muy importante. 300.000 y pico de votantes. Y tienen el regidor más votado del país. Otro elemento que lo caracteriza a ustedes, a diferencia de otras organizaciones progresistas, es el concepto de la paridad. Es decir, tiene que haber en todo organismo de dirección y del Estado, que debe ser una política que debe ser llevada a política de Estado, igual cantidad de mujeres que de hombres. Y no puede haber este machismo-leninismo que se ha caracterizado a las organizaciones de izquierda. Yo he estado en reuniones que solo son hombres y viejos, muy viejos algunos. Que no los critico, no, ese es nuestro pasado. Y el problema no es ese. Y yo soy viejo. El problema es sentirnos cómodos con eso. No, y que eso conecte con la sociedad dominicana. Porque yo te voy a decir una cosa, Pepe Mujica, que es un anciano, conecta con la juventud de Uruguay. Y conecta con Bernie Sanders en Estados Unidos. Bernie Sanders en los Estados Unidos. El problema no es el problema. Jeremy Corbyn en Gran Bretaña. En Gran Bretaña. El problema no es la edad, el problema es... Sí, pero hay algo importante y es cuando tú te quedas anclado en los criterios pasados, que fracasaron. Entonces, esos criterios pasados de verticalidad, de falta de democracia, de no reconocimiento de los derechos de la mujer, no reconocimiento, lo obvian los derechos de la mujer, los derechos de las minorías sexuales, como las lesbianas, los gays, los bisexuales, LGBT, todo ese tipo de cosas que sí existe en Opción Democrática, diríamos lo que se llaman derechos de nueva generación o de última generación, que han sido producto de las luchas en los principales países avanzados y también en los países del tercer mundo. Entonces, esa característica yo creo que le pueda permitir a ustedes, junto con esas cosas que dijiste, la escuela de formación política, una definición ideológica más precisa y otros elementos más, poder avanzar. Ahora, hay un punto. Ustedes vienen de un divorcio, voy a llamarle, con Alianza País. Pero hay un punto que se está planteando a nivel de los grupos progresistas, o que quedan de los grupos progresistas, que es llevar una candidatura común presidencial o a todos los niveles. Es decir, hacer un proceso de unidad y convergencia. ¿Ustedes cómo se ven ahí en ese proceso? Bueno, mira, pero antes de eso, yo quiero recatar un poquito lo que tú decías anterior. Mira, el promedio de edad de la militancia de Opción Democrática en este momento es menos de 35 años. El promedio de edad. Y el promedio de edad de la dirección que tú expresabas es menos de 40 años. Ahí somos un poquito más mayores. No, porque está Menú y está el señor Vergés, ¿no? Sí. Mira, la idea de Opción Democrática es profundizar nuestro apellido. O sea, la idea de Opción Democrática es profundizar la democracia dominicana. Y eso se tiene que hacer con una acción muy concreta, que es abrir la participación de las personas. Si algo le falta al ejercicio político hoy en la República Dominicana es que está ausente de las personas. Y la política... De los problemas cotidianos. De los problemas cotidianos y de las personas, porque el pueblo dominicano, la gente en su vida cotidiana ha decidido alejarse de la política. Sí. Ha decidido alejarse de la política bajo el criterio de que la política es sucia, de que la política es corrupta y sobre todo bajo el criterio que ha profundizado y difundido e instalado la sociedad neoliberal
de que la política no tiene que ver nada conmigo. Y Acción Democrática quiere recuperar ese sentido de pertenencia al cual debemos estar abocados todos y todas, porque la política sí tiene que ver con mi vida, la política tiene que ver con el precio de la comida, la política tiene que ver con cómo se garantiza el acceso a derechos como la salud y la educación. Las pensiones, y entonces, para los envejecientes. La idea de Acción Democrática es recuperar ese sentido de pertenencia al ejercicio político y a la participación, porque sin la gente, los partidos no tienen razón de ser, no tienen razón de existencia. Entonces, Opción Democrática lo que ha abierto la oportunidad de que si hoy la mayoría de la sociedad es mujer, si la mayoría de la sociedad es joven, entonces los partidos no solo deben tener a los jóvenes y a las mujeres en su militancia, sino tienen que ser quienes dirijan las organizaciones políticas, porque esa es la mayoría de la sociedad. Y es una cosa de representación, de legitimidad que requieren las organizaciones para funcionar. Sobre el proceso de construcción de un bloque político, nosotros desde Acción Democrática... Bueno, que acaba de pasar en Colombia, acaba de pasar en Chile. Que está pasando en Brasil en este momento. Y en México pasó con López Obrador, en Honduras recientemente con Xiomara Castro. ¿Cuál es la idea de Acción Democrática? La idea de Acción Democrática siempre ha sido caminar no en solitario, sino en colectivo. Fue esa vocación lo que nos llevó en 2020 a la fusión. Fue esa misma vocación que en el 2016 nos llevó a presentar una candidatura que encabezó en ese momento la compañera Minuta Barrera junto con otras organizaciones, y es la vocación el 2016. Y es la vocación que tenemos actualmente. Nosotros creemos que hay que encaminar todos los esfuerzos, todos los diálogos de manera transparente, sincera, franca, hacia la construcción de esa unidad, que tiene que darse no solo en los niveles presidenciales, sino tiene que darse a nivel legislativo, a nivel de las alcaldías, y tiene que ser una alianza que tal vez no busque el asalto al cielo al que muchos de nosotros hemos aspirado de esa tradición revolucionaria, pero tal vez puede buscar esa unidad a comenzar a dar esos, digamos, pequeños pasos hacia llegar a ese momento de ese asalto al cielo. Sí. Y en eso estamos, y queremos, y estamos conversando con organizaciones, y estaremos abiertos a construirlo, pero esa unidad tiene que darse bajo los criterios que te decía, de transparencia, y convergencia en las luchas reales de la población. Y de objetivos concretos, reales, de lo que podemos lograr. Por ejemplo, Loma Miranda, el caso de Monteplata, ahí se debe converger. En el Cibao hay un problema con el agua, que es terrible, y que ahí han convergido casi todas las organizaciones. Y el tema de la seguridad social. Pero social. Eso es una construcción que hay que hacerlo a su tiempo, sí, con honestidad, con franqueza y con vocación real de poder. La unidad, yo creo que también un problema de la unidad del bloque progresista, democrático, que para mí trasciende las siglas y las organizaciones. Claro. El bloque progresista alternativo en la República Dominicana es más amplio de ahí. Pero esa unidad tiene que trascenderse en base a resultados también. Yo creo que no ha fallado mucho también eso, resultados concretos que mostrarle a la sociedad. Porque si los últimos años, Julio... Por ejemplo, ahora mismo, resultados concretos. José Horacio sometió un proyecto de ley para que la licencia por maternidad de los hombres, del papá, sea, en vez de un día o dos, sea 21 días. 21 días, sí. Creo que se aprobó. No, está en discusión en la Cámara. Está en discusión. Pero de esas cosas, pero también de la unidad de los resultados electorales también, te digo. En la medida en que crezcamos y que somos un bloque fuerte, eso. Pero lo que te quería decir, mira, ¿qué han demostrado los últimos años en la República Dominicana? Los últimos años, con las luchas sociales que se han dado, desde la incipiente y después muy fuerte lucha medioambiental que inició a principios de los 2000,
la lucha... La Marcha Verde. Sí, pero primero, antes de la Marcha Verde, mira, Sí. nosotros tuvimos una lucha fuerte por el medio ambiente que inició contra la isla artificial, el rock ash. Tuvimos Sí, la lucha verdad. por el 4%, tuvimos la lucha de justicia fiscal, tuvimos la lucha luego de Marcha Verde, como tú dices. Pero esa lucha ha demostrado los últimos 15 años que en la República Dominicana hay una mayoría social dispuesta al cambio, o sea, dispuesta a la transformación, dispuesta a apostar por fuerzas políticas que se conecten con esos anhelos de transformación y de cambio que la República Dominicana necesita. ¿Qué pasa? Que no han habido organizaciones que han, digamos, conectado de manera genuina con esos anhelos de cambio. Y yo creo que ahí es que debemos encaminarnos las fuerzas políticas transformadoras y progresistas en la República Dominicana si queremos volver realidad los sueños que nos Y acompañan. hacer opción de poder. Y ser opción de poder. Tenemos que ir a una pausa y regresamos inmediatamente, Franiel. Hola amigos, estamos de vuelta en este programa conversando con Franiel Genao, que es dirigente de la Dirección Política Nacional o con la Coordinación Política Nacional del partido Opción Democrática, recientemente al cual se le ha devuelto su reconocimiento como partido político por parte de la Junta Central Electoral. La agenda de puntos nacionales es muy amplia. Tú mencionabas en el bloque anterior el tema de la seguridad social. Yo creo que una de las cosas que alejan a muchos políticos de la población es no conectar con los problemas reales y darle respuesta, ya sea una respuesta satisfactoria o no, pero una respuesta. Por ejemplo, tú tienes aquí organizaciones que no se pronuncian sobre el tema de la salud y la reforma de la salud y las ARS y la cobertura de enfermedades y la cobertura de medicamentos, etcétera, etcétera. Que no se pronuncian sobre el tema de las pensiones, que los tenemos 19 años, desde el año 2003, el año que viene cumplimos 20 años, acumulando, ya pasa 1 billón. 1 billón quiere decir 1 millón de millones de pesos, lo acumulado en las AFP, y no hay una sola pensión que se haya otorgado a nadie, por accidente nada más, por accidente de trabajo, pero pensión por vejez no hay ninguna. Entonces son instrumentos que tenían una vocación supuesta y que en realidad han resultado un fiasco. Otro problema concreto que tiene, por ejemplo, las grandes urbes como Santiago, Santo Domingo, entre otras, es el problema del transporte público. De transportarse en esta ciudad, a pesar de que hay 2 líneas de metro, es un problema. Es dificilísimo. Por ejemplo, tú llegaste tarde por el caos del tránsito. Es un caos. Entonces, eso tiene que tener respuesta. Todas las ciudades en Latinoamérica y en el mundo tienen esos problemas, pero le dan respuesta. Aquí el problema es la ausencia de respuesta. Bueno, mira, yo creo que son dos cosas. Porque yo no me atrevería a hacer una afirmación tan categórica como la que tú has hecho de que no dan respuesta. Yo creo que puede que las respuestas que han hecho hasta ahora son insuficientes. Pero también yo creo que nosotros nos encontramos en un momento como sociedad, pero también en el mundo, de que el ecosistema de la información es diferente. Y entonces la forma a veces que utilizamos para comunicar las ideas, las propuestas, desde el sector progresista, del sector alternativo, no tiene, digamos, la resonancia que tienen otras organizaciones, porque el sistema nos juega en contra, pero también a veces nos falta capacidades instaladas que no desarrollamos o que no le damos las prioridades que tenemos que darla. Creo,
quiero decir eso porque sería injusto decir que no se pronuncian las organizaciones y los liderazgos. Pero sí, mira, nosotros desde Opción Democrática, nosotros compartimos la preocupación que no es solo tuya, sino yo creo de todo el país y de sobre todo de los sectores más vulnerables de este país, de que hay que reformar la Ley de Seguridad Social de la República Dominicana. Pero primero, porque es un mandato de la ley. O sea, se supone que debe haber 15 años, que debe haber una reforma luego de los 15 años para evaluar lo que funcionó. Hasta ahora la evaluación que hay o el criterio que se ha, digamos, instalado es que el sistema de seguridad social solo ha servido para enriquecer a determinados sectores financieros y no para retribuir a las personas esa garantía, digamos, de acceso a salud en el término de cobertura y de pensiones en el término de ese salvaguardo, digamos, cuando llegamos a la edad de la vejez o del retiro. Y entonces, desde Opción Democrática, y lo hemos planteado José Horacio como diputado en el marco de las discusiones en el Congreso, que debemos encaminarnos hacia una reforma de la Ley de Seguridad Social que garantice derechos, que ponga en primer lugar a la gente y que ponga en primer lugar el derecho a acceso a salud de calidad y a pensiones dignas de las personas. Pero junto con eso, desde Opción Democrática, nosotros venimos a poner, digamos, en el escenario otros temas. Por ejemplo, nosotros queremos hablar de medio ambiente, pero hablarlo desde la lógica de que es necesario que discutamos, que empecemos a discutir y a tomar medidas en la República Dominicana para enfrentar el cambio climático. Nosotros estamos, en términos de país, muy vulnerables. Muy vulnerables. Somos uno de los 10 países del mundo que va a sentir o está sintiendo de manera fuerte los cambios que se están produciendo. Por cierto, que hoy es el aniversario del ciclón David. Exacto. ¿Tú no te acuerdas de eso? Yo no era un besito de mi mamá en esa época. Pero nosotros tenemos que empezar a discutir cuáles van a ser las medidas que tenemos que tomar para salvaguardar y construir la resiliencia que requiere el país. Nosotros tenemos que avanzar en la República Dominicana en cuanto a la aplicación y el respeto de los derechos humanos. Nosotros tenemos que avanzar como país en fortalecer el sistema de justicia, fortalecer la educación. Y esos son los temas, digamos, que desde Opción Democrática queremos trabajar. Pero también nosotros queremos trabajar, porque se nos acusa a los sectores progresistas de no tener propuesta en ese sentido. Nosotros queremos, desde Opción Democrática, también discutir y proponer que la economía dominicana sea mejor, que la economía dominicana se ponga al servicio de la gente. ¿Qué políticas económicas nos pueden llevar a una mejoría de la gente y al crecimiento? Exactamente, pero eso yo quiero puntualizar, que nosotros creemos que la economía tiene que seguir creciendo, que la economía tiene que seguir estable, pero que ese crecimiento tiene que orientarse no solo para tener cifras que decir en las rendiciones de cuentas, sino para tener mejor y mayor calidad de vida de las personas, que para eso es que está el Estado, para mejorar y garantizar los derechos de la gente. No, y además, que ha sido un crecimiento real. Yo soy economista, he estado trabajando toda mi vida en periférica o centralmente en el tema de las políticas económicas, pero ha sido un crecimiento excluyente de una gran mayoría de la población. Si tú haces un balance, vamos a poner un periodo, 1980-2020, son 40 años. Si tú haces un balance y tomas cifras independientes, como por ejemplo la CEPAL, la República Dominicana ha sido quizá el país o está entre los 3 países que más han crecido su Producto Interno Bruto. Pero, ¿cómo se ha repartido? ¿Cómo le llega a la gente? De manera injusta. ¿Cómo le llega? Ha habido una hiperconcentración de la riqueza creada en muy pocas manos. Entonces, ese crecimiento yo no lo quiero. Así es. O hay que transformarlo. Hay que transformarlo en un crecimiento más incluyente, que los empresarios ganen dinero razonablemente y que
los reales productores de la riqueza, que son los trabajadores, obtengan también una retribución adecuada. Mira, yo estaba viendo la comparación de productividad del trabajo y salarios en República Dominicana en los últimos 20 años. Y eso es una cosa terrible. No, la productividad del trabajo ha crecido como un 200% y los salarios han crecido reales negativos. Entonces, eso no puede ser eso tiene que el Estado, el gobierno o los gobiernos, no me estoy refiriendo a ninguno en particular, tienen que asumir políticas para compensar ese desbalance que existe. Y evidentemente todo eso, que tú lo mencionaste ahorita, pero todo eso parte de un concepto que se llamó el consenso neoliberal, el decálogo de Washington, el consenso de Washington, que entendía que mientras menos manos del Estado haya en la economía, más fácil, se desarrollaba el país y más se derramaba en la sociedad. Y no fue así. Y no fue así. Tenemos ejemplos de países que aplicaron casi a rajatabla el modelo neoliberal, como Chile. Creció la economía, es verdad que creció, pero ¿qué pasó? En 2019 hubo una explosión social que no arrasó con el país entero porque reaccionaron. Pero eso iba a casi una guerra civil. Tenemos el caso de Colombia, que también hubo una aplicación no tan radical como en Chile, pero casi igual de las recetas neoliberales, y mira dónde ha llegado. Argentina, con los periodos de Menem, etc. Entonces, evidentemente, como tú dices, hay que repensar las políticas económicas. Y que Julio, para nosotros es importante, y la economía tiene que seguir creciendo. Y los empresarios... Sí. Bueno, mira, hay algo que yo te planteo algo. Pero déjame decirte esto. El crecimiento económico se necesita, y sobre todo nosotros, que tenemos un retraso de crecimiento importante. Pero hay tendencias muy importantes dentro de la teoría económica que plantean que hay que bajar o parar el crecimiento económico, porque vamos a destruir la tierra. La época del antropoceno, como le dicen, o yo le digo el capitaloceno, está destruyendo la tierra. Como dice esta niña sueca, Greta Thunberg, estamos ante la sexta extinción masiva y no nos estamos dando cuenta que somos nosotros que lo estamos produciendo. Ahora, el productivismo sin límite no es posible porque la tierra tiene límite y los recursos naturales tienen límite también. Sí, mira, eso es lo que te quería decir. Mira, nosotros tenemos que ver la economía en el sentido de que es el motor, digamos, es uno de los motores fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Y la economía tiene que seguir creciendo. Los empresarios tienen que seguir ganando. Pero ese crecimiento, esa ganancia, tiene que conectarse de manera integral con la sostenibilidad medioambiental, porque si no, no vamos a tener casa. Nosotros tenemos un solo planeta, no tenemos un plan B, y tenemos que cuidarlo. Y también tiene que conectarse con el desarrollo de las personas. Y entonces es darle la vuelta a ese modelo, ¿verdad? En el cual podamos seguir creciendo, seguir desarrollándonos, seguir ganando, pero en el cual ganemos todos. Digamos que un desarrollo compartido. Sí. Es hacia el lugar donde tenemos que abocarnos como sociedad. Y eso es lo que nos va a permitir seguir creciendo y seguir desarrollando el país. Así es. Nosotros tenemos además un problema me gustaría tratar contigo. Un problema no, una situación, una realidad. Y es que nosotros estamos en una isla compartida con otro país, la mitad de nosotros, ligado para secula seculorum, porque tú no puedes partir la isla en dos.
que se llama la República de Haití. La situación de Haití ha sido catastrófica, ha venido colapsando cada vez más la economía y la sociedad, las bandas armadas, ya no hay control del territorio, la disolución de las Fuerzas Armadas y el debilitamiento de la policía ha hecho que sea territorio casi sin control. Las bandas armadas secuestran, matan, hacen todo tipo de tropelías. Y ya es una situación casi de... Vi que ayer había grandes manifestaciones en Haití para recuperar, porque el primer ministro no da respuesta a nada de esto. No hay presidente, mataron al presidente. Pero aquí se ha desatado una campaña de odio y de rechazo irracional a la presencia de los haitianos. Los haitianos que hay aquí, que no se sabe cuántos son. Hay gente que dice que son 700,000, otro que es 1,000,000, otro que son 2, otro que son 3. No sabemos. ¿Por qué? Porque la frontera es porosa. La frontera entra y salen. Y todas las fronteras del mundo son porosas. Hay ahora mismo una situación en la cual quieren acusar de todos los males del país a la población haitiana, que lo que sale es huyendo del hambre. Los haitianos que están aquí son personas que salen huyendo para mejorar su condición de vida, como se van a Bahamas, a Estados Unidos, a Chile, a Colombia, a Brasil, a donde puedan ir. Y evidentemente el sumum de esa política muy propiciada por sectores pseudonacionalistas y patrioteros está tensando internamente mucho las cosas. Y son muy vociferantes. ¿Qué planteamiento podríamos oír de Opción Democrática? Ese es un tema que estamos discutiendo, porque entendemos que es uno de los temas urgentes que requieren respuesta de la sociedad dominicana. Lo que te podría adelantar es lo siguiente: nosotros entendemos que la República Dominicana tiene que regular la migración que tiene en el país, sin importar la nacionalidad de la cual provenga esa persona, pero nosotros tenemos que, como Estado, digamos, garantizar esa política migratoria clara. Eso es fundamental para salvaguardar nuestra integridad como país. Nosotros sí creemos que tenemos que ser conscientes de esas razones que tú dices que motivan a esa migración particular, que es la migración de nuestros vecinos. Sobre todo cuando nosotros somos una sociedad migrante. 10 veces el tamaño de la economía haitiana nuestra. Nosotros como país somos migrantes. Sí. La República Dominicana tiene millones tiene los últimos sondeos, números, como tú dices, porque no son oficiales, casi 2 millones de dominicanos fuera de nuestro país por las mismas razones casi que hacen a la población haitiana movilizarse. Tenemos que, creo que, buscar el diálogo para solucionar los problemas, que no pueden hacerse desde eso que tú dices, desde esos lugares, digamos, que tú marcas. Tiene que haber diálogo y tiene que haber salidas a los conflictos. Yo pienso que sobre todo, y eso debe conducir toda la política, debe haber respeto a los derechos humanos. Exacto. Porque lo que se quiere, el otro día mataron a un celador de aduana, y eso no pasa nada. Y podemos llegar a una situación de que estas campañas de odio y de acoso lleve a confrontaciones mayores, y eso hay que prevenirlo. Así es. Y la carta que nos da la ruta debe ser la Declaración de los Derechos Humanos. Sí, mira, todas las acciones del Estado Dominicano en cualquier área, en esta de la migración, pero en cualquier área, tiene que estar atravesada por los derechos humanos. Tiene que, sobre todo por la historia que hemos tenido reciente y la vocación autoritaria que se ha demostrado desde algunos sectores desde la gestión del Estado. Y nosotros ahí tenemos que salvaguardar esa memoria para que esas historias no se repitan.
Entonces, desde todos los lugares siempre tienen que estar los derechos humanos presentes. Yo creo que yo recomiendo a todo el mundo que vuelvan y lean, o que lo lean si no lo han leído, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y no hay mejor programa político que lo contenido en esa declaración del año 1945, 44. Tenemos que ir a una pausa y regresamos inmediatamente. Bien, amigos, volvemos a esta interesante conversación con Franiel Henao. Tú eres familia de Henao, el senador. No. Siempre me lo dice. Yo voy a tener que usar el apellido de mi mamá porque Núñez. siempre sí, Núñez. Sí. Me dicen que, pero porque está en política y entonces, pero no, nada que ver. No. Con Franiel Henao de la Dirección Política de Opción Democrática. Mira, Franiel, hay un punto que probablemente no nos afecta tanto, pero sí nos afecta y crea tendencias regionales. En América Latina, a principios de este siglo, comenzó en 1999 en Venezuela, pero prosiguió en Ecuador, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, etcétera, después en México. Se ha creado una nueva tendencia política que se llamó la ola progresista latinoamericana. Esa ola progresista decayó, vinieron gobiernos de derecha y ahora retoma. Comenzó en 2018 con el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la crisis de toda la partidocracia previa en México, pero en los últimos 2 años hemos asistido al triunfo de Gabriel Boric, hemos asistido al triunfo de Gustavo Petro en Colombia, de Xiomara Castro en Honduras. Muy probablemente ahora en octubre hay elecciones en Brasil y se prevé que gane El Partido de los Trabajadores. Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores. Entonces esto crea, y eso sin tener en cuenta, eso es algo que hay que analizarlo, digamos, separado, los países gobernados por gobiernos, vamos a llamarle de izquierda, son muy distintos uno de otro, que son Cuba, que es la Revolución Cubana que viene en 1959, con todos los avances y los problemas que han habido. Venezuela, desde el triunfo del presidente Chávez en el año 99 hasta hoy, van 23 años de control del chavismo de Venezuela. Y Nicaragua, que ya el Frente Sandinista tiene, creo que son 15 años gobernando, 14 años Más o menos. gobernando bajo un mismo presidente que es Daniel Ortega. Ese contexto, sin contar otros casos que son quizás, vamos a decir, en las pequeñas islas del Caribe, que nos afectan menos, pero que están más cerca de nosotros. Las de habla inglesa, y que para nosotros es una extrema prioridad esas relaciones con el Caribe inglés, holandés, como país. Nosotros tenemos un mercado ahí infinito prácticamente, son 40 millones de personas cuando tú lo sumas todo. Uh-huh. ¿Cómo se posiciona y qué análisis hace el Partido Opción Democrática
de la situación en evolución. Además, tenemos la salida de Donald Trump de los Estados Unidos, el regreso del Partido Demócrata, pero los grandes problemas que se han creado ahora con todas estas tensiones, con la guerra en Europa, con la salida de las tropas americanas de Afganistán, con las tensiones entre China, Taiwán, Estados Unidos, Japón, Corea. Es decir, hay un mundo en tensión. Y esa tensión en América Latina se ha reflejado sobre todo en triunfo de fuerzas progresistas. Mira, hay muchas formas de verlo. Yo quiero retomarlo con lo último que tú hacías. Yo creo que nosotros tenemos y queremos, como país, no solo desde las fuerzas políticas, sino como país, y la fuerza política, digamos, desde el lugar que le corresponde, reevaluar las relaciones que tenemos en el Caribe. Yo creo que son relaciones que se desaprovechan. Sí. Ahorita hablábamos de un amigo en común que tenemos, que con él aprendí mucho. Él es un gran especialista. Aprendí mucho sobre el Caribe y sobre el valor estratégico que puede tener para la República Dominicana construir relaciones políticas, pero también comerciales con todas las islas adyacentes a la nuestra. Yo creo que la política internacional tiene que estar conducida por una vocación de cooperación y multilateralismo permanente. Yo creo que está demostrado ya que la humanidad avanza cuando camina junta. Y entonces yo creo que ahí eso tiene que estar en el punto central, digamos, de cualquier acción o iniciativa a nivel internacional, que tiene que haber cooperación, acompañamiento y fortalezas comunes que podamos hacer. Y eso yo creo que marca un poquito la debilidad que tenemos frente a nuestros vecinos en el Caribe, que tenemos que comenzar a construir esas relaciones y que sea una política de Estado, no solo de un gobierno, de un partido, sino como una política de Estado permanente. Respecto al ciclo progresista. 2.0 ahora. Exacto. Es un nuevo ciclo progresista. Respecto al ciclo, el tercero, se está hablando de la tercera ola o de la segunda ola progresista. Nosotros hay que marcar una diferencia sobre, tú lo decías, no es lo mismo lo que está pasando en Colombia hoy, con Gustavo Petros, con lo que está pasando en Chile, con lo que está pasando en Nicaragua. Yo creo que hay que marcar una diferencia. Si tú me lo preguntas a mí, en términos particulares, yo creo que los sectores progresistas de izquierda tenemos que empezar a marcar distancias sobre lo que está pasando a nivel internacional. Marcar distancia en el sentido de que tenemos que profundizar los lazos en eso que tú decías ahorita de tomar como guía, que es la Carta de los Derechos Humanos. Y los derechos humanos y la democracia. Yo creo que la democracia como valor, como práctica, como sistema, ha demostrado que es útil a la humanidad para dirimir los conflictos propios de la sociedad. Entonces, en Nicaragua, por ejemplo, yo considero que no hay democracia y que no se respetan los derechos humanos. Y yo creo que hay que marcar distancia sobre lo que está pasando en Nicaragua, porque nos afecta a todos y todas. Que con otros espacios podemos tener, digamos, análisis diferentes. Sí. Pero en el caso particular de Nicaragua, yo creo que hay que marcar distancia. Y si tú me pidieras, digamos, definirnos en una corriente, de esa corriente que se está construyendo, creo que nos parecemos más a lo que está sucediendo en Chile, a lo que está impulsándose ahora en Colombia, que es un espacio donde la democracia, los derechos humanos, la protección del medio ambiente son como, digamos, los puntos... los derechos de la mujer. Los derechos de las mujeres son como los puntos de avance a los cuales nosotros queremos inscribirnos. Pero claro, nosotros tenemos que hablar, y yo creo mucho en esa escuela, y es que cada país tiene que marcar su propio ritmo. Y cada país tiene que marcar, digamos, su forma. Decía el pensador peruano José Carlos Mariátegui, por allá por los años... El fundador del Partido Comunista del Perú. Exacto, por allá por los años 20, que América Latina tenía que construir
que América Latina no podía ser ni calco ni coma, sino que el camino de América Latina tenía que ser creación heroica, que tenía que ser propio el camino. Y yo creo mucho en eso. Yo creo que cada país tiene que definir su propio destino, su propia política, y porque cada país tiene sus propias necesidades y sus formas. Sin embargo, el asunto de la integración latinoamericana es un punto de agenda fundamental. Tú con tus características, respetando las características del otro, teniendo como hoja de ruta la igualdad, los derechos humanos y la democracia y los derechos de los trabajadores, no podemos dejar a un lado la importancia extrema. Si no, vamos a ser un enano en el mundo siempre, en América Latina. Tenemos que fortalecer la integración, pero como tú dices, tiene que ser una integración en base al respeto de los derechos humanos, a la cooperación y a fortalecer la democracia. Bien, amigos, se nos acabó el tiempo, me están jalando las orejas aquí. Ha sido un gran placer tener esta conversación con Franiel Henao, dirigente del partido Opción Democrática, que ha recuperado su reconocimiento en la Junta Central Electoral y que por lo tanto es una organización. No hablamos del tema de las próximas elecciones, en que ustedes piensan impactar y cómo, de qué manera, pero ya eso es tema de otro programa. De otro programa. Tengo que volver. Así es. Muchas gracias, Franiel, y muchas gracias a ustedes, amigos televidentes.